Para mí es un gusto presentarles al doctor Pablo Vázquez, médico especialista en pediatría y en cuidado crítico pediátrico de la Universidad Nacional, especialista en epidemiología de la Pontificia Universidad Javeriana. Es actualmente el jefe de la unidad de cuidado intensivo pediátrico en nuestro hospital, el Hospital San José. Es miembro del comité ejecutivo de la Red Network, Red Colaborativa Pediátrica en Latinoamérica, y es actualmente también el jefe de investigación en nuestro servicio de pediatría de la FUCS. Para mí es un honor contar hoy con su presencia. Nos sentimos en casa y sobre todo contar con la presencia de todos ustedes que vemos que este tema es muy importante. Hoy nos acompaña Pablo con el tema de choque séptico. Es un tema del día a día, de todo momento, y creo que surge mucho interés, no solamente en los pediatras, sino en los médicos generales, los cirujanos pediatras. Hoy contamos con la presencia de muchos de ellos. Entonces creo que los dejo en compañía ya de Pablo. Muchas gracias, Pablo, por tu presencia y por estar siempre ahí dispuesto a colaborar. Hola Helen, hola a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Pues el plan de hoy es hablar un poco de choque séptico en pediatría. Mi plan no es revisar todo el tema como tal, sino algunas cosas que me parecen interesantes desde el punto de vista de lo que ha pasado en los últimos años al choque séptico y hacia dónde creo que vamos. Pues no tengo conflictos de interés, que él no me pagó nada y encima de todo la mayoría de las cosas que digo son opiniones personales, casi nunca estoy defendiendo a nadie en particular. Entonces voy a enfocarme en varias cosas que me preocupan mucho de choque séptico. Una de esas es las definiciones. Quiero mostrarles cómo hemos venido definiendo choque séptico y aunque nos parece que todos pareciéramos tener claro que es más difícil de lo que creen. Voy a mostrarle un poco los datos que tenemos internacionales y algunas cositas nacionales para que vean la importancia de este tema. Y vamos a enfocarnos en 4 grandes temas del choque séptico, que es donde más ha habido como cambios o por lo menos dudas en el manejo de lo que hacemos, que es básicamente detección temprana, manejo de líquidos, manejos de vasoactivos. Y nunca olvidar que lo más importante en choque séptico siguen siendo los antibióticos, escoger bien los antibióticos, aunque ese tema no lo voy a tocar en profundidad, porque eso da para toda una charla separada. Entonces, una de las principales dificultades que tenemos en sepsis en general, tanto en adultos como en niños, pero sobre todo en niños, ha sido cómo diablos definir esta, o qué es lo que estamos tratando de meter en este saco de cosas. Entonces, la palabra sepsis viene derivada del griego sepsis, que básicamente tiene que ver con la descomposición que se genera en la materia en la presencia de bacterias. Entonces, lo que llamamos pus. Viene descrito desde Homero en la Ilíada. Hipócrates habló mucho de ella y se sabía que los pacientes que empezaban a hacer esta descomposición casi indefectiblemente terminaban falleciendo y por eso era tan importante. Sin embargo, esta sepsis que hablaron los griegos no es realmente la sepsis que estamos buscando. Realmente el concepto de sepsis moderno viene más o menos del año 92 y básicamente lo que estamos diciendo cuando alguien habla de sepsis o la primera versión que intentamos recoger era primero un síndrome, ¿cierto? Para ustedes en la cabeza síndrome antes tiene que ser paquete de cosas, ¿cierto? Tenía que haber infección, o sea, siempre hemos hablado de la sepsis en el contexto de la infección, pero no necesariamente son infecciones confirmadas, sino en muchos escenarios, como nos pasa en el día a día, son sospechas de infecciones. Y el tercer componente grande era una respuesta sistémica, que no nos hemos podido poner muy de acuerdo, pero en principio creíamos que debía ser como aumentada, como anormal, como exagerada, como grave, ¿cierto? No era la típica respuesta inflamatoria sistémica que uno esperaba en una infección de curso natural. Obviamente, desde el punto de vista práctico, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de investigación, pues esto sigue siendo muy escueto, ¿cierto? Muy, muy poco definido. Si ustedes ven, uno se imagina los escenarios donde uno puede tener inflamación,
en los escenarios donde tiene infección, y la sepsis sería el escenario en que ambas cosas se juntan, pero uno puede tener escenarios donde hay inflamación sin infección, puede tener escenarios donde inclusive hay infección comprobada en sangre por bacterias, por hongos, por parásitos, por virus, y no necesariamente siempre haya una respuesta exagerada. Entonces, desde este momento, digamos, está el reto siempre de qué estamos hablando cuando estamos hablando de sepsis. Con esta definición, entonces apareció la primer problema de sepsis, y es que había una sepsis y había una sepsis grave. Hoy en día los adultos dicen, pero ¿cómo así que sepsis grave? Todas las sepsis son graves, entonces debía no haber esta definición. Pero para la definición pediátrica y la definición de esta época, pues básicamente sepsis grave es en la cual uno tiene esta como inflamación exagerada asociada a una sospecha de infección, pero además logra documentar algún signo de disfunción orgánica o de hipoperfusión. Y para el caso del choque séptico, entonces el choque séptico era una forma de sepsis grave en la cual uno está claramente encontrando, y en adultos siempre ha sido esto que es lo que nos cuesta más trabajo en pediatría, que es hipotensión inducida, ¿cierto? Que le habían intentado poner algo de líquidos, entonces se hablaba mucho de que había que primero descartar que el paciente no reanimara con líquidos, y debía tener disfunción orgánica asociada a hipoperfusión, o sea, algo de disfunción cardiovascular. Y en alguna parte por allá decía, pues si le pusieron vasoactivos, eso ya debe ser un choque séptico. Entonces el uso de vasoactivos se volvía automático choque séptico. Entonces miren cómo la definición pues es compleja para nosotros. 10 años después, entonces hacen una revisión de esto. Entonces viene lo que se llama la sepsis 2. En realidad lo que hicieron fue un poco acomodar a los pediátricos por primera y única vez. Intentaron meternos en la definición de sepsis que antes no nos habían metido, ¿cierto? Pero realmente no cambió mucho, digamos, conceptualmente la sepsis seguía siendo el mismo concepto de esa sospecha de infección con respuesta normal o exagerada. ¿Qué hicieron diferente? En sepsis grave dijeron, pues no es cualquier disfunción como a quien se le ocurra que está disfuncionando el órgano, sino organicémonos y utilicemos algún tipo de escala que nos organice las disfunciones orgánicas, tratemos de mirar cuáles son los parámetros que realmente hacen o definen una disfunción orgánica. Y ahí apareció en adultos el SOFA, en pediatría el PELOT, el PEMOT, o pues ya habían aparecido y los empezaron a utilizar para esto. Y por primera vez el choque séptico empezó a tener un poco más sentido, más parecido a lo que en pediatría definíamos como choque, e incluyeron taquicardia o hipotermia asociada a cambios en perfusión, que podían ser pulsos débiles, cambios en el alertamiento, llenados capilares lentos o rápidos, moteados o frías las extremidades, disminución de la diuresis. Si ustedes lo leen así, pues es básicamente la definición clínica pediátrica de choque en general, y pues en el contexto de una infección grave, pues sería choque séptico. Entonces era interesante. Luego, entonces, los adultos no estuvieron satisfechos con estas definiciones, y hace unos 4 años pasamos a una tercera definición de sepsis, que es lo que se conoce como sepsis 3, que es del año 2016. En sepsis 3 se cansaron de utilizar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como fenómeno asociado a la sepsis, porque encontraban que primero había mucha disfunción, mucha respuesta inflamatoria que no era sepsis. Además de eso, muchos de los pacientes que sí tenían infección y tenían respuesta inflamatoria sistémica les iba bien, y realmente ellos sentían que cuando realmente era preocupante era cuando empezaba a haber una falla de órgano. Entonces decidieron que la sepsis nueva de los adultos es la sepsis grave, y la sepsis normal desaparece, y la basan no en de encontrar SIRS, o sea, respuesta inflamatoria sistémica, sino la basan en encontrar disfunción orgánica. Y decidieron ya ponerse de acuerdo y escoger solo una de las escalas de disfunción orgánica que había, esta que les gusta mucho porque es específica de sepsis. Si ustedes lo ven, a la larga lo que está mirando es una disfunción respiratoria o una disfunción del sistema de coagulación, una disfunción hepática, una disfunción cardiovascular que está muy basada en hipotensión o en uso de vasoactivos, alteraciones mentales o falla renal con demostración por creatinina o flujo urinario. Entonces, en general, pues no es que estén inventando cosas diferentes, es simplemente estamos organizando un poco las definiciones. Obviamente, una de las cosas que pasa es que si la definición de sepsis es demasiado explícitamente por laboratorios, pues se pierde un poco esa parte inicial de cómo pesquisarla, cómo tamizarla, cómo sospecharla, ¿cierto? Y para eso a los adultos se les ocurrió hacer una versión SOFA que llaman el Quick SOFA o el SOFA Q.
Y el SOFA-Q es básicamente detectar cambios de alertamiento, entonces Glasgow menor de 13, tensiones arteriales sistólicas en rangos bajos, entonces rango por debajo de 100, o encontrar algo de polipnea. Entonces ellos lo que dicen es, si usted tiene una infección y encuentra alguna de estas tres cosas, debe hacer un SOFA formal, o sea, tómele el resto de las muestras, confirme si ese paciente está en sepsis o no, y si está en sepsis, entonces siga los algoritmos que vamos a proponer de sepsis. Eso fue lo que ellos plantearon. Y en cuanto a choque séptico, lo dejaron como una forma de sepsis grave, ¿cierto? Que hoy en día ya sería sepsis sin el apellido grave, pero volvieron a sacarnos un poco a los pediatras porque vuelven a hablar de hipotensión persistente. Hoy en día, miren que están mucho más pensado en uso de vasoactivos que realmente líquidos, ¿cierto? Aunque ellos siempre siguen diciendo reanimación hídrica adecuada, ya nadie se mete en que toca poner tantos bolos o lo que sea, sino que ellos quieren que no se logre sostener la tensión o que haya inclusive algunos marcadores de hipoperfusión elevados con una buena reanimación sin decir específicamente qué. Entonces estamos migrando un poco de quitar de la definición los líquidos, más meter los vasoactivos, más meter hipotensión, pero sigue teniendo un problema de hipotensión. Los pediatras, como siempre, mirando a los adultos desde la barrera, porque no hacemos investigación propia tan intensa como hacen ellos, no tenemos tantos recursos como ellos, y entonces nos toca un poco mirar qué hacen. Entonces, en realidad la única definición de sepsis pediátrica que hemos hecho, hay que decirlo, fue la de sepsis 2, esa es del año 2005 y básicamente lo que tomó fue la definición sepsis 2 de adulto y la aplicamos un poco a la pediatría. Entonces nos inventamos los rangos de edades, entonces decidimos que la pediatría incluía recién nacidos, pero que estuvieran ya a término y todas las demás edades hasta los 18 años. Realmente a los únicos que excluyeron en esta sepsis 2 fue a los que viven en estas cajitas, pero en principio a todos los demás, digamos que los incluimos en estas edades, hicimos algunos rangos para tomar algunas decisiones. Nos quedamos pegados a CIRS porque es lo que se hacía, tratamos de volvernos finos y decir que nosotros necesitábamos que hubiera un criterio de inflamación más un criterio más clínico, entonces había que tener temperatura o leucocitosis y hay que tener taquicardia o taquipnea y tratamos de definir algunas cosas que a veces vemos en pediatría como elevaciones persistentes o bradicardias o hipotermias, ¿cierto? Tratamos de definir esto un poco para pediatría, entonces lo definimos basado en desviaciones estándar, no tanto en valores absolutos, y eso implicó pues que nos tocara ponernos a hacer tablas, entonces ustedes ven en este consenso que tenemos la tabla de cómo definir taquicardia, cómo definir bradicardia, cómo definir taquipnea, cómo definir leucocitosis. Puede que nos guste o no nos guste, pero eso digamos fue lo que ellos intentaron hacer para ese momento. Y trataron de definir choque séptico como una disfunción cardiovascular, entonces tiene el problema de que lo obligaban a uno a poner todos estos bolos o lo obligan a uno a poner todos estos bolos de líquidos porque en ese momento pensábamos que eso era bueno y si estábamos hipotensos, que casi nunca vemos, ¿cierto? O estábamos usando vasoactivos o teníamos alguna disfunción orgánica definida por acidosis metabólica, lactato elevado, oliguria, llenado capilar prolongado o gradientes térmicos, ese paciente es un choque séptico. Entonces es el choque séptico pediátrico, desafortunadamente ahí vamos. Cuando adultos pasó a sepsis 3, pues los pediatras no fuimos tan proclives a pasarnos a sepsis 3, lo estamos pensando todavía. Hay una gran discrepancia entre lo que hacemos unos y otros porque no sabemos si aplicar algo de sepsis 3 o no. Algunos nos quedamos todavía en sepsis 2 desde el punto de vista de investigación. Desde el punto de vista clínico, pues seguimos confiando en nuestro instinto más que en otra cosa para definir choque séptico y algunos estudios mostrando que realmente la mayoría de la gente define choque séptico un poco por su experiencia y su instinto, más que se ponga a buscar todas estas cosas que dicen los consensos. ¿Qué problemas actuales tendría la sepsis pediátrica como definición hacia el futuro? Entonces, una cosa que tenemos clara es que definitivamente el CIRS es una mala forma de predecir un mal desenlace asociado a infección porque tiene muy pobre calidez predictiva. Si uno no tiene CIRS, pues la probabilidad de que tenga una enfermedad grave es menor. Sin embargo, hemos visto disfunciones orgánicas sin CIRS, que ustedes han visto que hay otras formas inflamatorias del choque séptico que están ligadas a esto, ¿cierto? Los clínicos seguimos muy confundidos. Y no podemos meternos en sepsis 3 tan fácilmente porque no tenemos una escala como el SOFA que nos quede muy clara. Entonces, por ejemplo, hemos intentado validar SOFA y entonces el problema es, ¿y entonces cómo validamos tensión arterial? Vamos a meterla entre ese grupo.
Entonces algunos piensan que sí, algunos piensan que no. Nelson, que es un intensivista pediatra americano, ya hizo una validación y pareciera que tiene una buena discriminación, por lo menos mejor que SIRS. Y la pregunta entonces sería, ¿qué hacemos con QSOFA? ¿Sí? Si ustedes piensan en QSOFA, QSOFA parece un triángulo de aproximación diagnóstico que usamos mucho en medicina clínica y sería ponerle numeritos. Básicamente nos funciona todo, exceptuando que tendríamos que percentilar para la edad y que no sabríamos qué hacer con la hipotensión. Entonces, realmente, hasta la fecha, nadie se ha querido meter con esta definición. Es tan enredado este tema de la definición de sepsis que si ustedes ven el consenso nuevo, se dedicó a hacer todo un consenso de sepsis, de cómo manejar la sepsis pediátrica, y lo único que no se metieron con fue en la definición. Entonces no se quisieron meter ahí. Entonces, para que ustedes vean que la cosa es compleja. Entonces, creo que vamos a seguir con mucha confusión en los siguientes años. Creo que cada quien, según su contexto y según su momento, va a intentarlo. El consenso latinoamericano también se reunió hace poco tratando de validar estos conceptos de choque séptico, intentando por lo menos darle una regionalidad e intentar que los contextos sean incluidos dentro de la definición de sepsis. Entonces no es lo mismo que usted diagnostique sepsis en un primer nivel a 6 horas de un hospital, ¿cierto?, a que lo esté diagnosticando en una unidad de cuidado intensivo con todos los tubos y los cables y los monitores que pueden tener. Entonces, que pareciera que el contexto fuera inclusive importante para la definición, de tal manera que uno pudiera tener una definición muy sensible para bajos recursos o para contextos alejados de los sistemas de salud, y una definición mucho más específica como sepsis 3 para cuando ya está en la unidad de cuidado intensivo para poder predecir pronósticos, ¿cierto? Sin embargo, eso, digamos, lo han opinado algunos, pero nadie se ha puesto de acuerdo muy claramente. Veremos qué sacan ellos definitivamente en el contexto, en el consenso cuando se lo publiquen. En el canal Jaime Fernández mostró algo de esa información, pero definitivamente ellos también tienen esta dificultad de la definición que no hemos podido definir. Datos, tenemos datos de sepsis basada en esta definición de sepsis desde el 2005. El panorama mundial en adultos y en niños globalmente ha sido que en general la sepsis cada vez va mejor, ¿cierto? Sin embargo, siguen habiendo una gran cantidad de casos en el mundo, ¿cierto? Seguimos definiendo entre 12 y 55 millones de casos. Hay una gran variabilidad entre regiones, como ustedes ven. Entonces el problema parece ser más importante para algunos que para otros, y la mortalidad ha ido bajando con los años, no tanto, pero sí algo ha cambiado. Entonces digamos que la modernidad ha cambiado un poco, pero con gran variabilidad. Ustedes lo pueden ver aquí en este panorama mundial. Ustedes ven cómo, a pesar de que hay diferentes mortalidades en grupos de primer mundo, hablan de 0 a 8%, pues sí siguen existiendo países en África, el sudeste asiático y Latinoamérica que realmente las incidencias y las mortalidades son mucho más altas. Entonces, esta es una enfermedad de contexto y por eso debería tener una definición de contexto, e inclusive las terapias y los manejos deberían estar ajustados a los diferentes contextos. Eso es lo que propone el consenso latinoamericano, que no podemos seguir haciendo investigación en primeros niveles de atención donde la mortalidad y la sepsis han ido desapareciendo un poco, y tratar de aplicar eso a nuestros contextos. En pediatría la cosa es peor. La investigación que se hace en sepsis se hace en países de primer mundo. Entonces la mayoría de la información, con una excepción un poquito del sudeste asiático, no viene de los países que más sepsis tienen. Entonces realmente aplicar el conocimiento basado en la información que se ha ido generando, pues es difícil. El consenso latinoamericano, una de las cosas que intentó hacer fue tratar de rescatar estudios que se hicieron en tercer mundo o en mundos no desarrollados o en Sudamérica, ¿cierto?, tratando de rescatar esa información, así la calidad de los métodos y los tamaños muestrales sea menor. Para nosotros sí es importante porque realmente es nuestro contexto. Entonces, meterle un poco de contexto a lo que hacemos es muy importante. Estos son los datos mundiales de 79 a 2016. Tenemos más o menos prevalencias de sepsis que pueden variar entre 27 y 86%. Sepsis severas entre 14 y 33, entonces ustedes ven que esto es muy amplio. La mortalidad puede estar entre 9 y el 20%, y ustedes ven que depende quién reporte, pues la mortalidad está en un extremo o está en otro, entonces sacan un promedio ahí como en 20%, pero realmente ustedes dirían que esto no es un forest plot que uno quisiera tener analizado para tomar decisiones clínicas en una molécula, por ejemplo. En Colombia realmente hay muy poca información. Hasta la fecha realmente el único estudio específico es el de Juan Camilo. Juan Camilo en su época
de Fellow, decidió recoger información de varias UCIs en Colombia en un estudio de prevalencia puntual de un año. Ahí lograron recoger 19 UCIs en Colombia, eran más o menos 1000 pacientes, y lo que vimos es que la mitad de los pacientes que estaban ingresados con diagnóstico de sepsis en realidad estaban en choque séptico, el otro 25% estaba en sepsis severa y solamente un cuarto de los pacientes tenía una sepsis normal. Estaban en común, también estaban en falla orgánica múltiple. La mayoría de las enfermedades son respiratorias, aunque las enfermedades abdominales también son una causa importante de sepsis en las unidades de cuidado intensivo pediátrico, y la gran mayoría de los pacientes, casi la mitad, tenían comorbilidades y había mucha infección por gram negativos, o sea, los gram negativos nos llevaban muy rápido a sepsis o a choques sépticos, y la mortalidad estaba más o menos en el rango promedio que informaba la literatura mundial. Él intentó buscar factores asociados a mortalidad y encontró que ser chiquito, menor de 2 años, ser pobre, ser rural, ¿cierto? O estar en las fases avanzadas de la disfunción como falla orgánica múltiple o choque séptico, era un mal pronóstico. También las bacterias gram negativas tenían un peor desenlace. Entonces son cosas que son relativamente conocidas en el mundo, pero esto es evidencia colombiana de que realmente este era el patrón que estábamos viendo en las UCIs. Obviamente eso no refleja toda la sepsis de todos los estados en todos los diferentes momentos, pero por lo menos las formas graves la tenemos más o menos clara, que es parecido a lo que sucede en el resto de la literatura mundial. Entonces, en el año 2020 apareció esta nueva campaña de supervivencia de sepsis, un poco auspiciada por la Sociedad Europea y la Sociedad Americana, y ellos, digamos, han tratado de sacar adelante esta campaña, tratando de dar opinión de expertos y darle algo de grado de evidencia a las poquitas cosas que hacemos, pero como les dije, en definición no se emitieron. Entonces vamos a ver qué cosas importantes dijo esta guía. Una de las más importantes y las que hay que resaltar para los últimos 5 años y en los que le hemos estado tratando de meter mucha información nueva y tratar de hacer cosas interesantes al respecto ha sido la detección. Una de las cosas que todos tenemos claros es que si la sepsis llega muy tarde y no la detectan rápido, no se controla rápido, la probabilidad de que este paciente sobreviva es mucho menor. Entonces hay que hacer grandes esfuerzos para que todo mundo esté pensando en sepsis en todo momento donde ve una infección grave. ¿Cómo sospechar sepsis o cómo tamizar sepsis? Entonces, pues eso no ha estado tan claro. Hay muchas propuestas adaptadas a contextos, a recursos. No es lo mismo tener una enfermera por cada paciente que tener una enfermera para 15 o para 30 pacientes y que esa enfermera sea la que tamiza la enfermedad. No pueden ser a veces los médicos porque tienen un montón de trabajo asistencial, ¿cierto? Lo ideal sería que fuera sistemática. Hoy en día que estamos en la automatización y los computadores, pues queremos que los mismos sistemas nos detecten y nos digan con una alarma que este paciente tiene sepsis, y definitivamente hay muchas propuestas. La que yo les traigo es la de siempre, la que ustedes me deberán pelear mucho, y es el famoso triángulo de aproximación diagnóstica. Este es el Quick SOFA de los adultos. Tiene problemas de alteraciones del estado mental en el contexto de una infección, tiene taquipnea en el contexto de una infección, tiene signos de choque en el contexto de una infección, pues este paciente puede tener sepsis. Entonces este paciente debería tener el título de sepsis o de sospecha de sepsis y hacer los laboratorios y ponerle bolas y estar pendiente de este paciente. Eso lo llamamos el triángulo de aproximación diagnóstico en pediatría, la pinta, el trabajo respiratorio, la circulación de la piel, llevado un poco más adelante a la fase clínica también de signos y síntomas, pero a la larga está basado en los 3 grandes pilares de la inestabilidad hemodinámica y de cómo deberíamos detectar los pacientes. Entonces, esto es lo que deberíamos estar enseñando. Y de hecho, muchas de las cosas modernas que estamos haciendo detrás de esto de la campaña de sepsis ha sido tratar de crear herramientas no solamente para los sistemas hospitalarios como esta, que Helen y William han estado detrás de hacer un estudio de esto, que es escalas de detección temprana basadas en enfermería. Ustedes ven que a la larga de lo que es un triángulo de aproximación. Miren, aquí hay conducta, aquí hay signos cardiovasculares y aquí hay signos respiratorios. Entonces realmente no es que se hayan inventado nada nuevo, es simplemente volverlo sistemático y que la gente esté pensando en esto todo el tiempo. Y más allá de la alerta temprana hospitalaria, que claro, es importante, pero probablemente aquí no están los grandes, digamos, pacientes que se pasan, aunque todos hemos visto en pisos que de vez en cuando hay un paciente que entra en sepsis y nadie se da cuenta. Realmente lo que quieren hacer en los últimos años, los últimos 2 años, ha sido tratar de que la gente piense en sepsis, que a usted le llegue el niño, motivo de consulta es que el niño tiene sepsis, ¿sí?
Entonces han tratado de hacer estructuras educacionales, ¿cierto? Ese es del Sepsis Alliance, que usa la estrategia TIME para que la gente piense que pacientes con temperaturas anormales, con signos y síntomas de una infección, que tienen compromiso del estado mental y se ven extremadamente enfermos, ese paciente puede tener sepsis y debería pedir o solicitar una ayuda médica urgente. Entonces, les están haciendo estas, el NIH ha propuesto esta, que son algunos signos y síntomas que le dejan a las personas para que lo piensen, ¿cierto? En niños específicamente, que son los signos de alarma de IEPI. Tampoco es que sea nada nuevo, es simplemente darle estas herramientas a la comunidad para que la comunidad sea la que detecta y diagnostica la sepsis, que le llegue a usted el paciente a urgencias de verdad diciendo, es que mi niño tiene sepsis, y eso realmente pudiera cambiar el curso clínico de mortalidad en sepsis por intervención temprana, que ya sabemos que es el uso de antibióticos en infecciones bacterianas. Ahora viene la pelea de los líquidos. Los que son más jóvenes pues no saben, pero digamos que el uso de los líquidos en reanimación y en choque pues ha tenido unas grandes variaciones. Hay épocas o décadas de la vida en que vamos muy hacia los líquidos, otras décadas de la vida que secamos los niños, otras décadas de la vida que volvemos y ponemos líquidos, y estábamos en una fase de poner mucho líquido en reanimación y apareció información nueva que nos ha hecho otra vez revalorarnos, y hoy en día estamos yendo otra vez al nadir de la fase seca de los líquidos. Vamos a ver cuánto nos dura, pero a diferencia de otras épocas, esto ya, digamos, ha estado más en el contexto de la investigación. Entonces, los de la campaña de la sepsis lo que siguen insistiendo es en lo mismo, es si el paciente tiene hipotensión, tenga o no tenga UCI, ese paciente deberían ponerle bolos de líquidos para tratar de revertir esa hipotensión, ¿cierto? Pero siempre con mucho cuidado, entendiendo que los líquidos pueden tener problemas de sobrecarga, o sea que todo lo que ustedes le pongan se los va a cobrar después, y que en el fondo es casi o muy difícil saber si uno está respondiendo a los líquidos si no tiene alguna forma de hacer mediciones de hemodinamia avanzada. Entonces, esto realmente limita un poco su uso a escenarios donde realmente podemos hacer monitoría avanzada. Sigue siendo, debo decir, una evidencia de muy baja calidad y débil, pero como es el estándar de manejo, o ha sido el estándar de manejo en los últimos 20 o 30 años, es difícil ir en contra del status quo, o sea, es difícil ir en contra de lo que ya se sabe. Y lo que es un adefesio quimérico que han inventado, pero que no hemos podido hacer nada diferente, y tanto PALS como la campaña de supervivencia dice lo mismo, es si usted tiene una UCI, o sea, si usted tiene una capacidad de hacer monitoría avanzada rápida, estar manejando la sobrecarga o detectar rápidamente la sobrecarga, ¿cierto? Y estamos en una forma de sepsis severa, una forma de choque, usted puede utilizar bolos de líquidos. La evidencia de esto es muy baja y muy débil, ¿cierto? Pero es lo que hacemos. Entonces nos cuesta mucho trabajo ir en contra de lo que hacemos. Lo que apareció nuevo y es interesante y es lo que ha venido impactando realmente el cambio, y ojalá hacia donde vayamos todos, es si usted no tiene una UCI, ¿cierto? Y no está hipotenso el paciente, pero usted lo ve en choque, ¿cierto? FIST dijo que en estos pacientes poner bolos produce mayor mortalidad. Entonces, en ese escenario han dicho, si usted realmente no puede vigilar qué está haciendo con ese líquido, mejor no lo ponga, lo cual implica UCI. No es tan claro, no fueron transparentes un poco en la forma de decirlo, y ha sido difícil tratar de explicarle a la gente qué significa esto de tener o no tener UCI, pero básicamente hoy en día lo que la mayoría de los expertos creemos que vamos hacia es los bolos son peligrosos, luego la única forma de saber que funcionan es ser capaz de medir lo que están haciendo. Les voy a contar un poco más el estudio FIST. Esta es Caitlin Maitland, que fue la pionera de este estudio. Este estudio es un estudio publicado en junio del 2011 en New England Journal of Medicine. Es un estudio que se hizo en el África. Caitlin es británica de origen, pero vive en Kenia hace muchos años. Y ellos básicamente lo que querían hacer era implementar una estrategia de aplicación de reanimación clásica con bolos en el África, donde no se hacía porque no tenían los recursos, no tenían el conocimiento, no tenían la infraestructura. Entonces ellos dijeron, hagamos un ensayo clínico en este contexto para mostrarles a ellos cómo el uso de líquidos, como todos creemos, va a disminuir la mortalidad y va a mejorar la sobrevida de estos pacientes.
recogieron casi 3.000 niños y el análisis fue suspendido interinamente por desenlaces malos entre 2 meses y 12 años y tenían que tener choque séptico. Era multicéntrico, era aleatorizado controlado con todos los criterios epidemiológicos de la ley. Básicamente eran enfermedades febriles graves que tuvieran compromiso de la conciencia o signos de dificultad respiratoria, más algún signo, que fuera uno, todavía era suficiente, de alteración de la perfusión. O sea, estos eran niños realmente muy severos. ¿Qué encontraron? Oh, sorpresa, que si usted les ponía bolos, ya fuera con albúmina o sin albúmina, ¿cierto? Versus no ponerle bolos, los niños se morían más. Y no se morían de sobrecarga hídrica 10 días después porque necesitaban una terapia de reemplazo renal, no. Miren, la gran mayoría se empieza a notar a las 12 horas de haber iniciado los bolos, se empieza a ver una diferencia notoria en la mortalidad y la mortalidad es realmente muy impactante en las primeras 48 horas, pero ustedes ven que al final ya se está estabilizando. Entonces realmente el daño sucede de forma inmediata, o sea, hay algo en los bolos de líquidos que desequilibran el sistema y produce mortalidad. Entonces, oh sorpresa, todos nos dimos susto, hubo reacciones histéricas, reacciones científicas, hubo extrapolaciones. Caitlyn, si alguna vez alguno la vio en alguno de los congresos, le daban durísimo y la vieja se defendía como una fiera. Y realmente, digamos que la información aquí es real y es válida. Dentro de las críticas de FIST, obviamente lo más sencillo era decir que eran pobres, que eran desnutridos, que eran maláricos, que eran anémicos. Sin embargo, los análisis secundarios de todos estos subgrupos, todos se mueren más, sean anémicos o no sean anémicos, sean maláricos o no sean maláricos, sean respiratorios o sean solo neurológicos, sean sepsis abdominales o no sean sepsis abdominales. Realmente en este momento no hay nadie que pueda justificar realmente que la disfunción del choque del bolo tenga algo que ver con la base del paciente. Lo único que quedó en el tintero, y por eso ponen ahí, es que ellos no tenían una UCI para monitorizar, lo cual en lo personal, debo decir, me parece un poco ridículo porque lo que están diciendo es los bolos hacen daño, entonces para que los pacientes no se mueran lo que hay que tener es cuidado y tener una buena UCI para uno poder lidiar con las complicaciones de los bolos, lo cual es un poco raro en la forma de pensar de la medicina, pero como va en contra de lo que sabemos hacer, nos cuesta mucho trabajo. Cuando ustedes miran hacia atrás y dicen, bueno, ¿y dónde estaba la evidencia de que usáramos bolos? Entonces, realmente el artículo que todo el mundo cita es este artículo de Joe Carcillo. Joe es un gran intensivista pediatra, referente para todos los que somos intensivistas pediatras en el mundo. Él en el año de 1991, también en una revista muy prestigiosa americana, ¿cierto?, publicó su grupito. Entonces él lo que cogió fue pacientes pediátricos con choque séptico que en las primeras 6 horas después de su presentación él les pudo poner un catéter de arteria pulmonar, o sea, tenían una monitoría avanzada muy importante. Fueron apenas 34 pacientes, ¿sí? La mayoría chiquitos, menores, miren, la mediana eran 13 meses. Y él no hizo un estudio aleatorizado, no comparó nada, él simplemente miró cómo le había ido a 3 grupos de pacientes, a los que en la primera hora les habían puesto 20 mililitros por kilo, a los que en la primera hora les habían puesto 20 a 40 o los que les habían puesto más de 40. Y lo que encontró es que a los grupos que le habían puesto más de 40 les había ido mejor, habían tenido menos mortalidad. Pero miren los números, o sea, hoy en día si yo les quisiera vender una droga que vale $1.000.000 para salvarle la vida a un niño y ustedes me muestran esta evidencia, probablemente nadie me la compra, ¿cierto? Pero esto iba un poco a favor de lo que ya estábamos haciendo, lo que venían haciendo en adultos. Nadie pensó que se necesitara más evidencia y esta fue la evidencia que usamos por muchos años. Pero si ustedes juntan en un metaanálisis este pobre estudio con el estudio FIST, pues la conclusión del metaanálisis tiene que ser que los bolos hacen daño, ¿sí? Sin embargo, nos cuesta todavía mucho trabajo manejar esta información. ¿Cuál es mi versión de la cosa hoy en día y lo que yo trato de enseñarle a mis residentes y estoy tratando de que todo mundo haga o vamos hacia esto, creo yo? Obviamente mi versión es, en hipotensión sigan poniendo bolos, pero ojo, pongan bolos con vasoactivos, porque la hipotensión real es poco probable que sean capaces de revertirla rápidamente con un solo bolo o con 2 bolos. Y acuérdense que la mayoría de los efectos de los líquidos que vamos a obtener son muy transitorios, porque el líquido se va a después redistribuir y va a ir a las zonas donde se necesite. Entonces, siempre en contexto de un vasoactivo rápido, no se van a arrepentir. Pongan los bolos de a poquitos, ya no hagamos esos 40 por kilo sin mirar, sino bolos rápidos, pero
poquitos y tratemos de ser objetivos en las variables hemodinámicas que podamos hacer. Entonces, si realmente somos muy proactivos con los bolos, entonces aprendamos a hacer hemodinámica avanzada. Entonces, si estamos en un servicio de urgencias, probablemente podemos aprender, por ejemplo, a hacer ecocardiografía a pie de cama para ver función, de tal manera que pongan el bolo y yo miro, sí, vea, sí le mejoró la inotropía, ¿cierto? Porque realmente máquinas, digamos, en las unidades de urgencias va a ser bien difícil, pero si usted es, digamos, a favor de los bolos, pues por lo menos trate de tener monitoría. Ante la duda, mejor no, porque obviamente siempre está este escenario en que no estamos muy seguros. No sé si lo han visto con el salbutamol en las bronquiolitis, que dijeron que uno hacía pruebas terapéuticas, y si ustedes ven el 99 de las pruebas terapéuticas son positivas, lo cual es dudoso. Entonces en líquidos pasa lo mismo. Si uno está convencido de que el líquido va a funcionar, pues lo ve funcionar. Entonces, más bien traten de pensar un poco hacia ser escépticos de la cosa, y es casi nunca funcionan bien. Entonces, cuando tenga dudas de que no funcionó, trate de parar. Obviamente, si le parece que es muy obvio que funcionó, pues bien pueda, sígalo. Pero sobre todo, una cosa que yo insisto mucho es, háganlo, pero en transición a algo más. Acuérdense que el movimiento del líquido de forma aguda al espacio intravascular isotónico no se va a mantener por mucho tiempo, por muchas razones, porque el glicocálix ya no está funcionando, porque usted está vasodilatado, porque está deshidratado y el cuerpo se lo va a chupar. Cualquiera de las explicaciones que ustedes quieran usar, esto probablemente no va a funcionar a largo plazo. Y estar poniendo bolos y bolos y bolos los siguientes 48 horas probablemente va a hacer mucho daño. Entonces piensen rápidamente en el uso de vasoactivos. ¿Qué más dijeron esta campaña de sepsis como para que lo cerremos? Entonces, cristaloides sigue siendo más importante que coloides. El Delfis mostró eso también en su estudio. Realmente lo único que son los coloides son más costosos. No hay ninguna justificación hoy en día para usar cristaloides. La calidad es ya de la evidencia moderada, un poco jalada de FIST para albúmina. Definitivamente almidones y gelatinas afortunadamente nunca hemos usado, pero por favor no usen, eso no parece funcionar. Es derivado de estudios de adultos, no tenemos pediátricos, pero no hay nada para pensar que en niños esto vaya a funcionar mejor. Y la pelea de las drogas, de los líquidos balanceados es, tratemos de alejarnos de los líquidos que tienen tanta desbalance del cloro y más bien vayamos a lactato, a plasma light, a drogas que sean mejor balanceadas. La evidencia es muy débil todavía, hay algunas cositas, recientemente salió un estudio grande en adultos que es negativo, entonces puede que esto cambie, pero en principio, digamos, no es una gran cambio en nuestro manejo, es simplemente usar lactato en vez de solución salina, y la evidencia es débil, o sea que todavía no es fácil pelearla, pero hay algunas cosas también indirectas que pudieran funcionar. Entonces, creo que sí, nosotros por lo menos lo estamos haciendo, yendo hacia balanceados. Realmente a lo que quiero que empiecen a activar su cabeza y empiecen a usar más, que es algo que teníamos un poco abandonado, es el uso de los vasoactivos periféricos, la importancia de los vasoactivos periféricos, porque los vasoactivos periféricos nos permiten actuar al mismo momento en que estamos poniendo los bolos, o sea, ya no hay ninguna contraindicación para empezar rápidamente, ¿cierto? Y hoy en día hemos empezado a tener evidencia acumulada que son relativamente seguros. Estos son los dos grandes vasoactivos de la reanimación en choque séptico. Hay muchos más. Yo generalmente les digo, apréndanse poquitos y aprendan a manejarlos bien, a tener que aprenderse un montonón, pero esa parte, digamos, me interesa menos. Pero lo que quiero que aprendan es que se pueden usar periféricamente y no debería haber ninguna limitación para que esto se haga de forma periférica. ¿Qué dijeron los genios en el consenso de sepsis? Dijeron que no iban a remitir ninguna recomendación. Entonces dijeron, no encontramos nada pediátrico que diga que sirven o no sirven, luego no vamos a opinar nada. Pero cuando le preguntaron a los que estaban ahí sentados, bueno, ¿y ustedes lo usan? El 82% decía que sí lo usaba, en concentraciones diluidas, mientras lograban un acceso central. Entonces, en principio, como los accesos centrales no son una indicación aguda de manejo de reanimación, entonces básicamente todos los que tengamos que ver con reanimación en pacientes que no tienen acceso central, podríamos usar una vena periférica, dicen estos en su práctica clínica. ¿Listo? ¿Qué tenemos de evidencia acumulada hasta el momento? Tenemos este último metaanálisis que salió en noviembre del 2020,
más o menos acumula 29 estudios, más o menos 1.800 pacientes ya hoy en día, la mayoría son adultos o casi todos son adultos. Básicamente se ha usado noradrenalina y adrenalina de forma periférica. En todos estos 1.800 pacientes lograron acumular 122 eventos adversos, que equivale más o menos a un 7%, pero de esos realmente solo 5 fueron mayores, o sea, 5 dejaron algún tipo de lesión, 117 son menores. Eso calcula, digamos, que una incidencia estimada entre los pool de estudios como del 8.6%, pero realmente si ustedes ven los mayores es extremadamente raro. Ustedes le pueden preguntar a los expertos que han utilizado vasoactivos periféricos y ustedes van a ver que casi nadie les puede contar que haya tenido un efecto adverso grave en una de estas. Inclusive les pueden contar más efectos asociados a intraóseas o a otras cosas en vasoactivos que realmente con venas periféricas. Sin embargo, hay algunas cosas que uno puede hacer para que el riesgo sea aún menor y es, pues no la pongan un pliegue porque es que el problema de los vasoactivos periféricos es que se extravasen y se extravasan si se rompen. Entonces los pliegues tienden a ser un sitio donde uno fácilmente puede hacer que un yelco se rompa. Entonces no deje eso. Trate de coger un calibre bueno para que el efecto, digamos, esté bien puesto dentro del vaso. Dilúyalo, ¿cierto? Acuérdense que la dilución no busca cambiar las propiedades osmóticas de la solución y el pH, es simplemente por si se llega a extravasar, esté menos concentrado y pudiera hacer menos efecto adverso. Ojalá la pudieran guiar por ultrasonido para estar seguros que no rompieron el vaso en el punto en el que lo entraron y usen un apósito transparente de tal manera que si empiezan a ver algún efecto local, rápidamente lo pueden retirar y se lo ponen en otra vena, ¿sí? Entonces, realmente hoy en día creo que a pesar de que, de hecho no creo que uno necesitaría evidencia para poder demostrar esto, debería haber una evidencia de que es malo para que uno no lo usara, porque es una droga que se usa para reanimación, es una droga que se usa todo el tiempo, entonces yo creo que hay que cambiar el chip de todo el mundo y empezar a decir los vasoactivos periféricos son seguros, no jodan con eso, ¿sí? Cuando ustedes escogen vasoactivos, acuérdense que uno tiene que ir básicamente hacia dos grupos, y es, ¿quiero vasoconstricción o quiero vasodilatación? ¿Quiero inotropismo o lo quiero sin inotropismo? Y según eso uno puede ir escogiendo. Entonces la noradrenalina típicamente la tenemos en nuestra cabeza como un vasoconstrictor, pero tiene algo de efecto inotrópico. La vasopresina y la fenilefrina son realmente los únicos que son vasoconstrictores puros. La adrenalina y la dopamina, dependiendo de su dosis, pueden ser mucho más vasoconstrictoras o pueden ser solamente inotrópicas. La butamina tiende a ser inotrópica con algo de efecto vasodilatador y el milrinone, que se ha vuelto tan de moda, en realidad para reanimación sirve poco, es muy buen vasodilatador, entonces si lo que están buscando un vasodilatador, sí funciona muy chévere, pero en realidad no es muy buen inotrópico, miren que está casi a la par de la noradrenalina, entonces realmente si ustedes están buscando inotropismo, usen adrenalina o dopamina dosis adecuadas, si están buscando vasopresor, usen noradrenalina o vasopresina, si están buscando vasodilatación, pueden usar milrinona o ya específicamente los vasodilatadores puros. Esta es una muy buena forma de estructurar su cabeza. Estas son las dosis que sugieren la diferencia entre altas y bajas dosis. Acuérdense que los choques en choque séptico pueden ser cualquiera de los fisiopatológicos. La gente tiende a encasillar el choque séptico como un choque distributivo y es real que es el más frecuente sobre todo en adultos, pero es falso en niños pequeños y de hecho se ven mucho más choques fríos por choques hipovolémicos de redistribución o por choques cardiogénicos en aturdimiento. Entonces aprendan a reconocerlos rápidamente. Acuérdense que el choque hipovolémico es aquel que tiene un bajo volumen circulatorio. Acuérdense que el trastorno primario es que se cayó la precarga, ¿cierto? Y secundariamente la contractilidad puede estar disminuida porque no tengo que sacar y la poscarga va a estar aumentada tratando de mejorar la precarga de estos pacientes, ¿cierto? El líquido se puede haber perdido extracorporalmente o extravascularmente, o sea, puede estar dentro del cuerpo, entonces no siempre tiene que ser alguien que está perdido y no simplemente tiene que estar deshidratado. Acuérdense que uno puede perder líquido por isotónico, entonces, o hipertónico, entonces tengan cuidado con eso. Choque cardiogénico, acuérdense que en choque cardiogénico no quiere decir que el choque es de origen del corazón, él lo que quiere decir es que hay disfunción ventricular izquierda, o sea que realmente el corazón no tiene fuerza para empujar, ese es su principal efecto. Y secundariamente intenta aumentar la poscarga y aumentar la precarga para darse más fuerza, ¿cierto? Es una pobre función ventricular izquierda. Aquí se confunden mucho en pediatría porque las cardiopatías congénitas, que la mayoría son un choque obstructivo, lo meten como si fuera un choque cardiogénico.
Acuérdense que los choques cardiogénicos pueden ser por cambios de frecuencia o ritmo, por lesión miocárdica directa o por aturdimiento miocárdico, pero no son porque tenga yo huecos en el corazón, ni son porque tenga obstrucciones al tracto de entrada o de salida, ¿listo? Esos son choques obstructivos. El choque obstructivo, que es el más difícil de estudiar y de entender, porque en este caso todo es secundario, la contractilidad está disminuida porque no tengo cómo empujar, la poscarga está aumentada porque siento que me falta volumen, la precarga está aumentada porque no puedo mover el líquido. Acuérdense que obstructivo es que está tapado el tubo. Pero esto además hay muchos subgrupos que se comportan diferente. Hay extracardíacos extravasculares, extracardíacos intravasculares, hay intracardíacos y hay subgrupos de solamente el lado derecho, solamente el lado izquierdo. Entonces, mucho cuidado con el choque obstructivo porque este sí que necesita monitoría avanzada para uno saber qué hacer. Realmente no es lo mismo manejar un taponado que manejar una crisis asmática, que manejar una hipertensión pulmonar suprasistémica, que manejar una obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. Todas se comportan diferentes y sus manejos son diferentes. Entonces aquí sí que se necesita mucha sospecha, mucha imagen adicional y entenderlo bien. El distributivo, que es el que todo el mundo cree que es séptico, también puede pasar. Acuérdense que no solamente es séptico el distributivo, su causa primaria es la poscarga, entonces es el más fácil de todo porque uno lo que tiene que hacer es revertir este efecto y todo esto es secundario, la precarga se disminuye porque no hay un continente que lo tenga y la contractilidad se aumenta tratando de compensar. Sepsis está bien, pero acuérdense de anafilaxia, las formas neurológicas producen también choques distributivos. Esto es muy importante y es a pesar de que a veces los choques calientes no se ven en la perfusión distal y uno a veces los ve como choques fríos. Andrómeda recientemente en adultos del doctor Glenn Hernández, que fue publicado en JAMA, demostró que si uno sigue un paciente con choque solamente mirando perfusión, es capaz de ser una guía basada en metas tan buena o mejor que un seguimiento de lactato. Entonces no pierdan sus habilidades clínicas. Esta es como la propone Andrómeda, que es básicamente usar un portaobjetos transparente para que les permita demostrar que blanquearon la unidad que están tratando de revisar y una vez la han blanqueado, ellos contaban inclusive 10 segundos, sueltan y van contando con un cronómetro, ¿no? Entonces ven aquí como este paciente rápidamente después de que se blanquea, sueltan el portaobjetos y rápidamente se llena nuevamente en menos de un segundo. Esto es lo que se llama una perfusión rápida, esto es vasoplegia, esto es noradrenalina, facilito, ¿sí? Cuando el choque está frío, como este paciente, ¿cierto? Ustedes ven que les blanquea y ustedes van contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta ahora se está componiendo. Entonces el choque frío puede ser hipovolémico, puede ser cardiogénico, puede ser obstructivo, puede ser inclusive uno distributivo que simplemente en las extremidades se está viendo mal, entonces este es más difícil. Entonces este generalmente empezamos con adrenalina y si no nos está yendo bien le agregamos noradrenalina o vamos mirando. Pero en principio esta habilidad clínica es muy útil porque esta habilidad no solo sirve para diagnosticar, sino para escoger si el tono de nuestros vasoactivos está bueno o no. Sobre todo acuérdense que en el contexto de los niños casi todos los pacientes no han perdido su tensión arterial, entonces no es que estemos llevando el vasoactivo a normotensión, estamos llevando el vasoactivo a que al niño se le quite el choque. ¿Cómo sabemos que se le quita el choque? Empieza a orinar, se despierta y empieza a decir cosas coherentes y la perfusión cambia a una perfusión normal. Entonces eso es lo que deberíamos monitorizar. Muy importante para ustedes el seguir la regla de siempre, la regla del 6 por el peso del paciente, que se los vendió PALS hace mucho tiempo, es muy útil, es fácil de usar. Acuérdense que es 0,6 si la dosis es en punto microgramos o en microgramos enteros por 6. Y la versión periférica es muy sencillo, en vez de diluirlo en 100, dilúyanlo en una bolsa de 500 y en vez de pasarlo a 1 cc hora, pásenlo a 5 cc hora y ya. Eso es todo lo que tienen que hacer, no tienen que aprenderse una fórmula diferente, no tienen que ser magos haciendo estadística, nada, simplemente diluyan 5 veces en una bolsa de 500 en vez de una bolsa de 100 y de 5 cc hora será 0.1 o será 1 dependiendo de la fórmula. Estas fórmulas están en PALS, siempre las hemos usado, cada vez que vayan ustedes a un curso de reanimación les dirán lo mismo, por favor, es la más fácil de usar, hay muchas otras formas de llegar a la dosis, pero en el contexto de una choque séptico, que es una urgencia médica, que es un protocolo de reanimación casi, debería uno tener algo muy claro en la cabeza para manejar. Finalmente, el algoritmo de reanimación de sepsis de esta campaña nueva no es muy diferente a la de adultos. Esta la tradujo Roberto, que es un genio argentino del norte de la Argentina, que le encanta este tema. Básicamente
tendremos dos grupos. En choque séptico tenemos que tratar de hacer todo dentro de la primera hora. Si es solo sepsis, pero no es choque séptico, nos da un tiempito más de ponernos en contexto y ver si es una bacteria o es un virus o es un parásito, tratar de estar seguro. Siempre accesos, siempre hemocultivos o cultivos del sitio donde creemos que están los antibióticos. Acuérdense que el secreto está en los antibióticos empíricos de amplio espectro, casi todos son betalactámicos a altas dosis. Acuérdense que estos pacientes tienen alteraciones de sus volúmenes de distribución. Acuérdense que estos pacientes tienden a tener hiperfiltración muchas veces, entonces a veces la dosis que hay que dar es una dosis bien generosa para que realmente logren rápidamente hacer un control bactericida de esta enfermedad. Proponen seguir midiendo el lactato, estamos obsesionados con el lactato, hoy en día está disponible en todas las máquinas de gases, es relativamente fácil, y siguen obsesionados con los bolos. Yo en eso no estoy muy claro, pero sí me interesa que comiencen rápidamente vasoactivos. Miren que ya no estamos esperando 20, 40, 60 para poner vasoactivos, no, va todo en la misma línea. Y la única diferencia es rápido o es despacio. Y ya después si vamos a monitorizar y miramos si necesitamos soporte respiratorio, si necesitamos control de fuentes, la adrenalina, que es muy importante para el control de las infecciones, la titulación de los líquidos ya con monitoría avanzada y monitorización hemodinámica. Todo el consenso en todas partes dice, si usted tiene una forma de hacer monitoría hemodinámica avanzada, hágala, porque realmente es la que le va a ayudar. Y ya los detallitos de los coayudantes que en realidad no ha podido cambiar mucho, que es póngale hidrocortisona a las formas refractarias, mire a ver si le puede poner nutrición parenteral temprana, trate de controlar la hipoglicemia siempre que pueda, ¿cierto? Trate de quitar los antibióticos si no logró documentar nada y ya no está seguro si es una infección bacteriana. O sea, está muy bien ser muy agresivo en poner en sospecha de sepsis una primera dosis de antibiótico. Ningún infectólogo le va a decir que lo hizo mal, pero también tiene que ser usted fuerte y decir, si en 48 horas no logré aislar nada, esto no se comporta como una infección bacteriana, no tengo cómo documentar, quitar antibióticos rápido. Y obviamente hemos empezado a entrar en el mundo del soporte avanzado, tanto cardiovascular, con ECMO venoarterial o venovenoso, y cosas elegantes de la oxigenación, que ya es del contexto más de los intensivistas que de los pediatras generales. Mi conclusión de todo esto que hemos aprendido de sepsis en estos últimos años es, necesitamos con urgencia definirnos si nos vamos a ir a sepsis 3 o nos vamos a quedar en sepsis 2. Todavía no lo tenemos claro, de pronto hagamos un híbrido, sepsis 2 para los primeros niveles de atención, sepsis 3 para las UCIs pediátricas, ¿cierto? Realmente parece ser que lo único que realmente va a cambiar el comportamiento de la sepsis es la detección temprana, entonces la educación es un pilar fundamental en este tema. Bolos si quieren, pero hagan poquitos y chiquitos y bien vigilados, no sean tan pro bolos y bolos gigantes porque no en todos los escenarios funcionan. Piensen en los vasoactivos periféricos desde el principio, es una buena alternativa. Pero a pesar de que todo esto me encanta y todo esto estuvimos hablando la última hora, realmente lo único que ha demostrado que cambia la mortalidad es escoger un antibiótico apropiadamente y ponerlo rápidamente bien dirigido. Un antibiótico mal usado tampoco funciona. Bueno, eso era todo. Les dejo mi correo si tienen alguna pregunta, mi Twitter si me quieren seguir. Hoy en día que estamos en la moda de los QRs, no sé si vieron, pero durante toda la presentación había QRs, pueden tomar desde ahí la bibliografía para que sea cada vez más rápido. Muchas gracias y quedo atento a si hay alguna pregunta. Mi curso de fisiología, los que quieran ir, esta es la página del curso de fisiología, también la pueden capturar aquí. Gracias, gracias Pablo. Tenemos una pregunta. Los que quieran pueden hacer preguntas en los mensajes, en el chat de mensajes del Meet. Tenemos una pregunta que ya nos habían hecho previamente y es, ¿se puede hablar de choque sin hiperlactatemia o con saturación venosa de oxígeno normal? Sí, digamos que choque es una definición clínica, ¿no? Entonces tú tienes un paciente en el que tú tienes una alteración en el comportamiento, un paciente que tiene mala perfusión distal en ausencia de lactato o de saturaciones venosas normales, puede tener choque. Lo que pasa es que acuérdense que tanto el lactato como la saturación venosa es un indicador de una relación entre el aporte y el consumo de oxígeno, ¿cierto? La gran mayoría de los choques son de origen cardiovascular, pero recuerden que hay un subgrupo de pacientes que hacen una forma de choque que se llama choque citotóxico o disóxico, en el cual todo parece estar circulando cardiovascularmente bien, pero micromascularmente las cosas no están funcionando mal.
ya sea porque sea algo a nivel molecular, por ejemplo, se bloqueó una mitocondria, ¿cierto? O de hecho, las personas que están dedicadas al estudio de la microcirculación están hablando de desacople entre macrocirculación y microcirculación. Entonces, la macrocirculación luce bien, entonces todos los índices de macrocirculación están bien, pero ustedes ven los signos clínicos que son como el alertamiento y esas cosas que dicen, pero este paciente no tiene nada neurológico primario y yo la única explicación que le puedo dar a este cambio de conducta tiene que ser que la perfusión microvascular de este paciente está mal. De hecho, hemos tratado de diseñar y no sé si conocen los trabajos de Jaime Fernández, que está dedicado a eso, a mirar lechos microvasculares para intentar detectar estas enfermedades ya con algunos aparatos, a ver si de pronto en un futuro se vuelve parte del monitoreo que hacemos. Pero la respuesta corta es sí. Bueno, en nuestro chat no hay más preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta en el auditorio y quisiera hacerla directamente. Son bienvenidos. Bueno, aquí nos preguntan, no sé si me escuchan, en pacientes quemados en sepsis por pseudomonas con todos los signos de SIRS, ¿por qué pueden tener isquemias cerebrales posteriores a la sepsis y qué tratamiento para ello? Muchas explicaciones. En principio, la inflamación puede producir fenómenos de isquemia. Acuérdense que la inflamación en seres humanos está muy relacionada con fenómenos de coagulación, entonces cada vez estamos más seguros que las cascadas inflamatorias también son activadoras de cascadas de coagulación, entonces puedes ver fenómenos trombóticos, puedes ver fenómenos embólicos, ¿sí? Entonces hay múltiples explicaciones por las cuales todo dependerá, digamos, de qué tan grande es la isquemia, si es de un territorio grande, un territorio pequeño. Y el manejo pues no es muy distinto a lo que estamos haciendo, control de foco. Hay algunas personas que están trabajando en mirar si inmunoregular la inflamación, la coagulación pudiera funcionar. Parte de lo que nos cuesta mucho trabajo hoy en día es que entendemos que muchas personas reaccionan de muchas formas a un proceso infeccioso. Entonces, hoy en día, ese paquete que llamamos síndrome de sepsis en realidad son múltiples fenotipos y los distintos fenotipos parecen tener estrategias terapéuticas diferentes. Entonces, si yo tengo una sepsis con falla orgánica que tiene mucha trombocitopenia, esa le funciona bien la plasmaféresis. Tengo paciente que tiene una trombofilia adquirida aguda en el contexto de una sepsis, le puede ir muy bien la anticoagulación. Entonces, hemos intentado ir buscando esos fenotipos. El problema es que no es fácil desde el punto de vista clínico, entonces ha tenido que usarse un poco más marcadores inflamatorios, ha tenido que buscarse inteligencia artificial a través de marcadores de los signos vitales, ha intentado utilizarse genotipificación, tanto en genotipo como en fenotipo, han usado protómica, han usado metabolómica y realmente hasta ahora estamos en los primeros grupos tratando de encontrar a qué fenotipos, con en un futuro poder hacer investigación en fenotipos de tal manera que podamos decir a los sepsis A, a los sepsis B, a los sepsis C les sirve la anticoagulación, a los sepsis D no, los mata más. Pero todavía estamos muy, muy crudos en eso, entonces realmente pues la información que hay de por qué se producen ciertas complicaciones más en unos que en otros, no. Específicamente en los quemados sí hay mucha inflamación y la inflamación es protrombótica. Gracias por tus respuestas a las preguntas. Yo tenía una pregunta, ¿cómo generar estrategias o qué estrategias más bien podríamos tener nosotros desde la docencia, desde la parte investigativa, como para mejorar o para llegar precisamente a dilucidar como uno, las dificultades en la definición? ¿Qué podrías, o sea, tú cómo desde la investigación, qué Yo creo recomiendas? que en principio, digamos,
por ahora lo que podemos hacer es la incertidumbre que tenemos, ¿cierto? Podemos mostrarles los escenarios un poco como hice yo en la presentación de qué definiciones se han intentado utilizar, ¿cierto? Podemos mostrarles en la práctica clínica lo que hacemos, digamos, en el día a día, por qué decidí que este niño tenía sepsis y en cambio este decidí que no tenía sepsis, que es algo que no somos capaces todavía muy activamente en investigación, que es ese feeling, el instinto de los médicos que se transfiere con experiencia, pero que a veces es difícil de enseñar. Entonces la única forma es a través de que vean pacientes y vean por qué este sí dije que era sepsis, este dije que no era sepsis, cómo le fue a este, cómo le fue a este. Pero del resto, digamos, desde el punto de vista académico, lo único que podemos mostrar es un poco la incertidumbre. Creo que tenemos que generar validación de algunas escalas para intentar ver si sepsis 3 nos pudiera funcionar como concepto. Es interesante porque está buscando fallas orgánicas que pudiera ser el punto interesante. El otro día oí una discusión, por ejemplo, de qué pasa si el órgano dentro de la falla orgánica hace parte de la infección. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un problema de oxigenación porque tengo una neumonía, pero yo no tengo SRA, ¿cierto? No es que esté inflamación sistémica del pulmón. ¿Ese paciente debería incluirse como una falla orgánica múltiple, sí o no? ¿O debería yo excluir dentro de las fallas orgánicas múltiples la infección directa? Otros decían, no, pero eso es una forma grave de infección, porque si usted le está produciendo una neumonía hasta tal punto que tiene una PAFI baja, pues probablemente eso sea una infección grave. Pero entonces está la pelea de la infección grave es una sepsis o estamos hablando de la respuesta exagerada del cuerpo hacia los demás órganos que no tienen nada que ver con el órgano que está atacando. Entonces, como ven, es bien difícil, digamos. Yo creo que lo que podemos hacer es decirle a la gente que tenemos que trabajar en las definiciones, que no estamos seguros, probablemente el contexto sea muy importante, entonces en primeros niveles enseñamos a YEPI, signos de alarma, estén pendientes de estas cosas, y ya cuando están montados en una UCI con todos los juguetes, entonces venga, hacemos una escala formal de SOFA para ver cuál órgano está mirando, miremos disfunciones orgánicas múltiples para ver si de pronto a este paciente le sirve más una cosa que otra, y a este lo podemos llevar a plasmaféresis, a este lo llevamos mejor a una terapia antiagregante o antitrombótica, a este vamos a ponerle una inmunoglobulina, ¿cierto? Pero eso ya es en el contexto de la investigación y de las unidades de cuidado intensivo. Bueno, Pablito, muchas gracias. Gracias a todos por su presencia. Eh, Nos sentimos muy complacidos de la nutrida asistencia a esta charla. Sé que es un tema muy taquillero y por supuesto el expositor también. Entonces, yo creo que consideramos esto como pues un gran éxito y espero que sigas acá ayudándonos en muchos otros temas. Claro que sí, Helencita, muchas gracias por la invitación y espero que les haya funcionado, les haya servido, por lo menos les haya dejado hartas dudas, que es en el fondo lo que queremos hacer los que enseñamos. Entonces, muchas Así es. gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo, y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.